eran reglas de conducta que regulaban el comportamiento social del ser humano o del hombre en sociedad, y que dentro de estas normas sociales ideológicas encontramos a las normas morales, a los convencionalismos sociales o normas de trato social, las normas religiosas y por excelencia las normas jurídicas. También se explicó en la misma que las normas morales es un conjunto de principios o de normas que van a tener como objeto fundamental el comportamiento de las personas en las relaciones sociales que establecen entre sí ante la sociedad, a una clase determinada, a la familia, al Estado o consigo mismo. Los principios básicos en los cuales se rigen las normas morales son disposiciones que lo dejan a libre albedrío al ser humano en identificar valores entre lo correcto o incorrecto, lo bueno o lo malo, lo justo o injusto, con base a esos principios, esos valores que han sido cimentados desde nuestra edad mínima en el seno de la familia o en determinada clase social. Las normas de trato social o convencionalismos sociales también se explicó que son normas de conducta que tienen como fundamento básico la costumbre, el uso o práctica social que nace en el seno de una determinada comunidad. La forma de vestir, los aspectos de nuestro control sobre nuestra propia vida, vienen determinados sobre tales usos. Estas normas de trato social o convencionalismos sociales se estableció que están regidas bajo principios de buena educación, decoro, protocolo o también cortesía. En otro aspecto se explicó que las normas religiosas son las normas inspiradas en la idea suprema de Dios. Estas van a coincidir la conducta del ser humano en relación con sus semejantes y consigo mismo, bajo los principios y postulados de carácter eminentemente religiosos. Y por último, indicamos que la norma jurídica era la disposición legal que regula la conducta de las personas de carácter atributivo y de cumplimiento obligatorio. Es decir, que confiere derechos e impone deberes o obligaciones. Explicando este tema como preámbulo de la clase que vamos a concluir en esta jornada, analizaremos a continuación las características y parámetros de las diferentes normas sociales ideológicas. Y entraremos a analizar la primera característica de estas normas sociales ideológicas, y esta se denomina heteronomía. La heteronomía es una característica de las normas de conducta que van a ser siempre creadas por voluntad ajena a quien van a ser destinadas. La heteronomía son normas de conducta normalmente que son impuestas por el Estado como representante de la sociedad, y no se van a consultar a quién se les aplicará, sino a dirigírsela a todo un conglomerado social. La característica y parámetro contrario a lo que se conoce como heteronomía se denomina autonomía. La autonomía es una característica de determinadas normas sociales ideológicas porque su cumplimiento va a ser por voluntad propia, por uno mismo, a su libre disposición, a nuestro libre albedrío. Analizando las características que estamos explicando, nos toca hablar de la característica de la exterioridad. ¿Qué identifica a la exterioridad como norma social ideológica? Estas normas de conducta van a regular las relaciones objetivizadas del ser humano en sociedad. Nada va a tener que ver lo que la persona piensa en tanto no lo ejecute, porque estas normas de conducta
van hacia afuera, hacia el exterior, para regular relaciones objetivizadas de conducta del ser humano en el contexto de la sociedad. La característica contraria de la exterioridad es la interioridad. Las normas de conducta son interiores cuando implican una actuación acorde a nuestros valores más íntimos, es decir, a lo que nosotros pensemos internamente con nuestra libre disposición de voluntad, nuestro libre albedrío, o sea, nosotros mismos vamos a acatar una norma o no, por eso se llama interior. Interioridad identifica esta característica. Siguiendo con los parámetros de las características de las normas sociales ideológicas, hablemos de la bilateralidad. La expresión bilateral tiene de dos o más sujetos, dos o más personas. Una norma de conducta es bilateral cuando confiere derechos e impone deberes, es decir, que impone obligaciones. Y van a existir uno o más obligados frente a uno o más facultados. Lo contrario a la bilateralidad lo constituye la unilateralidad. La expresión unilateralidad significa una sola persona, un solo sujeto, un solo individuo. Porque la norma de conducta, a quien tiene la obligación, no existe persona facultada a exigir su cumplimiento. Quiere decir que uno mismo dispone, nadie lo va a obligar a cumplir determinada norma de conducta. No va a existir alguien que le exija o le faculte el cumplimiento de determinada norma jurídica, porque usted dispone unilateralmente de acatar la norma de conducta o no. Y por último, la característica que nos corresponde analizar es la coercibilidad. La coercibilidad es una característica básica de la norma jurídica, exclusivamente, porque la coercibilidad se identifica como norma de conducta porque su cumplimiento, óigase bien, su cumplimiento es obligatorio. Existen mecanismos que posibilitan el cumplimiento forzoso del deber y en caso de incumplirlo, la norma jurídica puede ser efectivo el uso de la fuerza física. La coercibilidad es una característica básica y esencial de las normas jurídicas que las van a diferenciar y separar de las demás normas sociales ideológicas, oígase bien, de las normas morales, de las normas de trato social o convencionalismos sociales y también de las propias normas religiosas. Conclusión, la coercibilidad es la característica esencial de la norma jurídica porque su cumplimiento es obligatorio y van a existir mecanismos que van a posibilitar el cumplimiento de la norma en forma forzosa para el cumplimiento de ese deber. Lo contrario a la coercibilidad lo constituye la incoercibilidad. Como su nombre lo indica, incoercibilidad, su cumplimiento no es obligatorio. No existen mecanismos que obliguen al acatamiento o el cumplimiento de una norma de conducta. Pues bien, hemos visto las características y los parámetros de las normas sociales ideológicas. Heteronomía, lo contrario a heteronomía, autonomía. Exterioridad, lo contrario a la exterioridad es interioridad. Bilateralidad, lo contrario a bilateralidad es unilateralidad. Y por último, coercibilidad, lo contrario a coercibilidad es la incoercibilidad.
Con base a esta explicación de parámetros y características de las normas sociales ideológicas, vamos a hacer un ejercicio para identificar cuáles son las características propias de cada una de las normas sociales ideológicas. Y vamos a tener como marco de referencia a las normas jurídicas, a las normas de trato social o convencionalismos sociales y a las normas morales. Y vamos a ver qué características de estos parámetros de normas sociales ideológicas le corresponden a cada una de ellas. Y entramos a analizar la primera característica que se denomina heteronomía. Habíamos dicho que las heteronomías son impuestas por voluntad ajena y en forma específica son impuestas por el Estado como representante de la sociedad. Miremos si esta característica de heteronomía es propia de la norma jurídica. Recordemos que la norma jurídica quien la elabora y la realiza es el Estado. La norma jurídica se definió como la disposición legal que regula la conducta de las personas de carácter atributivo y de cumplimiento obligatorio. Y si la norma jurídica es creada por el Estado, quiere indicar que la norma jurídica, una de sus características es la heteronomía. Por lo tanto, la heteronomía concluyamos que sí es una característica básica y propia de la norma jurídica. Hablemos del convencionalismo social. Recordemos que el convencionalismo social tiene su fundamento en la costumbre y quien la impone es la propia comunidad donde se dan los casos a través del uso y de la práctica social. ¿Será que la heteronomía es una característica básica del convencionalismo social? La respuesta es sí, porque son impuestas por voluntad ajena. Y quien impone la norma de conducta a través de la costumbre, que es la esencia del convencionalismo social, es la propia comunidad donde se van a dar los casos. Por lo tanto, la heteronomía también va a ser una característica propia de los convencionalismos sociales. Le toca el turno de análisis a las normas morales. Recordemos que las normas morales tienen un elemento básico de reglas de conducta con nosotros mismos, con la sociedad, con una clase social determinada, con la patria, la familia, el Estado. Y sus principios reguladores son elementos internos entre lo correcto e incorrecto, lo bueno, lo malo, lo justo o injusto, con base a nuestros valores personales. ¿Será que la norma moral es heterónoma? Definitivamente la norma moral no puede ser heterónoma, porque queda a nuestro libre albedrío de aquitar la norma de conducta con base a nuestros valores personales, no puede ser impuesta por nadie. Por lo tanto, concluimos que la norma moral no es heterónoma. Miremos la siguiente característica contraria a la heteronomía y lo constituye el parámetro de autonomía. La autonomía indica que la norma de conducta es por voluntad propia, a nuestro propio criterio, a nuestro propio ser interno, nuestro libre albedrío. ¿Será que la norma jurídica es autónoma? Definitivamente no puede ser autónoma, porque la norma jurídica es impuesta por el Estado. No depende de nosotros, porque depende de una regulación que el Estado le impone a la sociedad para conferir derechos y obligaciones. Por lo tanto, la norma jurídica no puede ser autónoma. Analicemos el convencionalismo social. Recordemos que el autonomismo social se basa en la costumbre y el uso práctica de determinado hábito por la comunidad. ¿Y será que el convencionalismo social tiene como característica la autonomía? No. El convencionalismo social no puede ser autónomo porque al basarse por la costumbre, esas relaciones son creadas por la propia sociedad. Por lo tanto, el convencionalismo social no es autónomo. Analicemos la norma moral. ¿Será
autónoma la norma moral? Lógicamente sí es autónoma, porque al analizar principios y valores entre lo correcto e incorrecto, lo bueno, lo malo, lo injusto, el injusto, con nuestro propio criterio y nuestro propio albedrío, es por voluntad propia. Por lo tanto, la norma moral sí tiene la característica básica de la autonomía. La siguiente característica le corresponde a la exterioridad. La exterioridad regula relaciones objetivizadas del ser humano ante la sociedad, del ser humano ante todo el conglomerado social, en forma hacia afuera, en forma externa. ¿Será que la norma jurídica tiene como característica la exterioridad? La respuesta lógica es sí, porque la norma jurídica va dirigida al ser humano en el contexto de la sociedad para regular su comportamiento humano creadas por el Estado. Por el tanto, la exterioridad sí es una característica básica de las normas jurídicas. Convencionalismos sociales. Recordemos que los convencionalismos sociales se basan en la costumbre, en las relaciones de determinada comunidad hacia su conglomerado social. O sea, que se van a regular relaciones objetivizadas de la sociedad a través de la práctica de la costumbre. Por lo tanto, la exterioridad también es una característica básica de los convencionalismos sociales. Ahora le toca el turno a las normas morales. ¿Será que las normas morales son exteriores? Definitivamente no. Las normas morales van a operar internamente en la conducta de nosotros como seres humanos. Nosotros vamos a disponer de ellas con nuestro propio criterio, con nuestra propia disposición y albedrío. Por lo tanto, las normas morales no pueden ser exteriores. No cumplen con este requisito de exterioridad. Analicemos la interioridad con base en nuestros valores más íntimos como ser humano. ¿Será que las normas jurídicas son interiores, que nosotros podemos disponer de nuestros valores íntimos? Definitivamente no. ¿Será que el convencionalismo social es interior como nuestros valores más íntimos? Lógicamente no, porque se basan en la costumbre. ¿Y la norma moral será interior? Definitivamente sí. Porque al decir que las normas morales regulan valores entre lo correcto, correcto, injusto, justo, bueno o malo, estamos hablando con nuestros valores más íntimos como persona. Por lo tanto, las normas morales sí tienen esta característica de interioridad. Sigamos con el siguiente parámetro, bilateralidad. Habíamos dicho que la palabra bilateralidad dice dos o más personas. Se imponen derechos y obligaciones. Existen uno más facultados frente a uno o más obligados. Recordemos que la norma jurídica va a regular la conducta del ser humano de carácter atributivo y de cumplimiento obligatorio. Esta expresión de carácter atributivo de cumplimiento obligatorio quiere decir que confiere derechos e impone deberes u obligaciones. Por lo tanto, la bilateralidad es una característica elemental propia de la norma jurídica. Miremos el convencionalismo social. ¿Será el convencionalismo social bilateral? Porque dice que la palabra clave es que va a conferir derechos e imponer deberes y obligaciones. El convencionalismo social nunca va a conferir derechos e imponer obligaciones. El convencionalismo social se basa en la costumbre, en el consenso, en el consentimiento, en la anuencia, acuerdo de las personas para la solución de un problema o de la práctica de una costumbre. Por lo tanto, el convencionalismo social no es de carácter bilateral porque nadie le va a imponer a usted la costumbre y nadie le va a generar derechos y obligaciones de esa costumbre. Por lo tanto, el convencionalismo social no es bilateral. Miremos la norma moral. ¿Será que la norma moral es bilateral?
La norma moral nunca nos va a otorgar derechos y obligaciones. Son disposiciones internas con nuestro propio criterio, con nuestra propia forma de ser. Por lo tanto, la norma moral no es bilateral. Analicemos lo contrario a la bilateralidad. Unilateralidad. Una sola persona, un solo sujeto, un solo individuo. Ante quien se impone la norma no existe quien obligue a su cumplimiento. Quiere decir que la norma jurídica no puede ser unilateral, porque al imponer derechos y obligaciones van a haber dos personas o más. El convencionalismo social. El convencionalismo social sí tiene esa característica de la unilateralidad. Quiere decir que el convencionalismo social es unilateral porque depende de nosotros mismos de acatar la norma de conducta que nace de la costumbre como norma de uso social a través de su práctica y a través de nuestra libre disposición. Porque que al final dispone de acatar la costumbre es el ser humano. Entonces es unilateral, nadie nos va a obligar a imponer derechos y obligaciones, por lo tanto el convencionalismo social sí es unilateral. Norma moral. La norma moral, lógicamente, por ser por nosotros mismos, la propia expresión va a decir que es unilateral. Por lo tanto, la norma moral sí tiene como característica también la unilateralidad. Y por último, analicemos las siguientes características. Coercibilidad. La coercibilidad dice que la norma es de cumplimiento obligatorio, que la conducta van a existir mecanismos que posibilitan el cumplimiento forzoso del deber aún con el uso de la fuerza. La coercibilidad, jóvenes, es la característica esencial propia de la norma jurídica, que la va a distinguir de las demás normas sociales ideológicas, háblese de la norma moral, del convencionalismo social o de la propia norma religiosa. Por lo tanto, la coercibilidad es el elemento básico de la norma jurídica, porque para imponer derechos y obligaciones tienen que haber un mecanismo que obligue al cumplimiento de ese deber, de esa obligación. Y en caso de que no se cumpla, la propia norma jurídica tiene la disposición de hacerlo cumplir a la persona, aún con el uso de la fuerza. Por lo tanto, la coercibilidad, reitero, es una característica básica de las normas jurídicas. ¿Los convencionalismos sociales serán coercibles? No. Los convencionalismos sociales, como se basan en la costumbre, se basan en la anuencia o en el conocimiento propio o acuerdo de la persona de acatar la norma de conducta. Nadie le va a imponer una costumbre a través de un convencionalismo social. Por lo tanto, el convencionalismo social no es coercible. La misma circunstancia pasa con la norma moral, porque la norma moral se la basa en base a valores de nuestros criterios íntimos. Nadie nos impone una norma moral, únicamente queda a nuestra libre disposición. Por lo tanto, la norma moral no es coercible. Y lo contrario a coercibilidad es incoercibilidad. La palabra incoercibilidad quiere decir que su cumplimiento no es obligatorio y no existen mecanismos que obliguen con acatar una norma de conducta. La norma jurídica es incoercible, definitivamente no puede ser incoercible. La norma jurídica es básica y estrictamente coercible porque es impuesta aún de nuestra propia voluntad. Será incoercible el convencionalismo social. Definitivamente el convencionalismo social sí es incoercible porque su cumplimiento no es obligatorio y no van a existir mecanismos que obliguen al cumplimiento de determinada costumbre, hábito en el convencionalismo social. Y por último, la norma moral
también es incoercible, porque los valores que están implícitos en las normas morales entre lo correcto e incorrecto, reitero, bueno o malo, justo e injusto, quedan a nuestro libre albedrío, a nuestro propio criterio, y nadie nos va a obligar a acatar una norma moral de carácter obligatorio. Con esto terminamos el análisis del ejercicio de las diferentes características y parámetros de las normas sociales y ideológicas que se han analizado. Y concluyamos como punto medular de este ejercicio, identificar cuáles son las características propias de las normas jurídicas. Las normas jurídicas tienen como características propias las siguientes. Primero, heteronomía. Segundo, exterioridad. Tercero, bilateralidad. Y cuarto, coercibilidad. Recordemos, las características propias de las normas jurídicas son heteronomía, exterioridad, bilateralidad y coercibilidad. Para que tomen nota y se recuerden para toda su vida como base fundamental del curso de Introducción al Derecho 1. Y con este tema, jóvenes, concluimos el punto de las normas sociales. Recordando que hasta este punto que hemos analizado, vamos a evaluar para su segundo examen parcial. Ya ustedes tienen en su plataforma de Classroom y en WhatsApp del curso de Introducción al Derecho 1 de la sección D, el material de apoyo de todos los temas a evaluar para para el segundo examen parcial, es decir, la segunda unidad, con sus respectivas diapositivas como material ilustrativo y un laboratorio adicional sin valor alguno, solo para que ustedes lo tengan como estudio, como proceso de retroalimentación, para que se preparen para su examen segundo parcial, que está programado para finales del mes de abril, conforme el calendario que ya es de su conocimiento, que ha sido llegar también a través de la sección. Entonces, jóvenes, vamos a dejar a continuación, como de costumbre, su participación, si consideran oportuno y prudente, y los dejo, jóvenes, lógicamente, en el uso de la palabra para que ustedes puedan hacer las preguntas o las dudas que tengan sobre lo que hemos analizado en esta oportunidad. Alison, lo escucho. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Solamente Buenas con noches. una consulta. En el área de unilateralidad e incoercibilidad, quisiera saber si existe alguna diferencia porque tiene algunos puntos que comparten, pero no sé. Unilateralidad, la característica básica es una sola persona. ¿Ya? O sea, usted dispone, usted resuelve. Esa es la característica básica. Una persona. Incoercibilidad quiere decir, como su nombre lo indica, su cumplimiento no es obligatorio. O sea, nadie lo puede obligar a acatar una norma de conducta. Esa es la diferencia entre A y B. La expresión unilateralidad, una sola persona. Esa es la característica que la diferencia de la incoercibilidad. La incoercibilidad dice que su cumplimiento no es obligatorio. Eso es la diferencia entre A y B. No sé si con Gracias, eso licenciado. logro aclarar su duda. Sí, licenciado, o sea que la incoercibilidad sería como que un ámbito más general, podríamos decir. Más general de imposición de algo, que no se puede imponer algo en contra de la fuerza de uno, porque unilateral usted es una persona y la incoercibilidad significa que la norma no es de cumplimiento obligatorio. Muchas gracias, Lic. Para servirle. Rolando Morroy, el segundo examen parcial tiene una ponderación de 40 puntos de zona para todos y para Rolando, para que tome nota, por favor.
¿Alguien que desee preguntar alguna duda, alguna inquietud que tengan de lo que hemos platicado, jóvenes? Mientras se animan, les informo que los puntos que vamos a analizar a partir del día miércoles ya son puntos a evaluar para su tercera unidad. O sea, el miércoles comenzamos con la tercera unidad, o sea, los puntos del examen final. O sea, hasta aquí termina su segundo examen parcial. José Manuel, lo escucho, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. A mí me queda duda, por ejemplo, pues no sé si me salga del tema con respecto a las leyes morales, pero por ejemplo, así como el país no sé si esta conceptualización solo es para la República de Guatemala o es de un ámbito general. Por ejemplo, para los judíos, que he estado estudiando un poco de ellos, a ellos se les dicta leyes y ellos viven bajo esas leyes que para nosotros son leyes morales, para ellos son leyes de Estado. ¿Cómo se aplica ahí cuando se considera que es una ley moral y cuándo pasa a ser una ley de Estado, verdad? Básicamente esa es mi pregunta. Es que no son leyes, son normas. Ley, cuando usted habla de ley, está hablando de algo creado por el Estado, de carácter jurídico, por una autoridad. Pero en el La norma, caso de los, las normas, perdón, normas morales son reglas de conducta, por eso hablamos de regla de norma y regla y ley. Por eso explicamos al principio para que ustedes tuvieran la diferencia. Las normas morales no son leyes, son reglas de conducta. Ahí por por eso, en esa conceptualización, en esos estados, por ejemplo, lo que nosotros llamamos normas morales, para ellos son leyes de Estado, ¿verdad? Eh, y era la pregunta, si no son hay, leyes de Estado, son normas de conducta. Al ser reguladas, esto en un texto legal se convierten en normas jurídicas. Esta es la diferencia. ok, Ujú. gracias, licenciado. Muy bien, José. José, buenas noches. Escucho. Lick, buenas noches. Con respecto a lo que el Noches. compañero decía anteriormente, mi, tenía casi la misma duda que él. Solo me queda un cachito de duda a veces. Al convertirse esa norma moral en una norma jurídica, eso ya pasa a ser impuesto, porque obviamente ellos en esos países tienen que cumplir esas normas, ¿sí o sí? Así es, compañero. En el, Una vez, así es. Una vez ah, como valores lo conviertan en normas jurídicas, son de carácter obligatorio. Dejaron de ser normas morales y pasan a ser normas jurídicas. Que su fuente originaria sea la norma, el valor moral, eso sí puede ser como fuente real, pero al momento de que el Estado la regula como carácter obligatorio de cumplimiento para toda la sociedad, estas normas morales con aspectos religiosos se convierten en normas jurídicas. ok, perfecto, Lick, le agradezco. Va a servirle, José.